Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Ajuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenidos y feliz Pascua de Resurrección para todos y para todas. Tremenda Semana Santa, y aquí estamos de nuevo en este programa radial La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todas las semanas a la misma hora por Radio Macarao y TV Caricuao. Y por las redes sociales, Johnny, ¿no verdad? Sí, por nuestro canal. Feliz Pascua de Resurrección para ustedes, para los hermanos aquí de la radio, de la televisión. Estamos en Pascua de Resurrección. Amén. Rosita. Bueno, sí, estamos felices, llenos de esa renovación del Espíritu. Gracias Dios por esa nueva vida que nos entrega, que nos llena de tu Santo Espíritu para poder continuar, pero en un mundo nuevo, un mundo lleno de esperanza, un mundo lleno de una realidad diferente, de un hombre nuevo. Amén. Bueno, así como Jesucristo se retiraba al monte para orar y para meditar, para recargar las pilas, nosotros venimos con una Semana Santa con las pilas recargadas. Entonces hoy precisamente, un día muy emblemático, 11 de abril del 2015, desde Caracas, Venezuela, estamos transmitiendo aquí en Radio Macarao y TV Caricuao. Le damos las gracias a nuestro hermano Manuel Maldonado y a Rafael Fernández en la dirección y en los controles de Radio Macarao, y a nuestros hermanos Jesús y Nelson en TV Caricuao. Como siempre tenemos un programa bien interesante. Le damos las gracias a nuestro hermano, al Padre Pablo, a Rosa Mireya, el Espíritu Santo, productor de este programa, y a ustedes que nos siguen en su casa. Y les recordamos, colocan en YouTube, en el canal YouTube, pueden colocar La Voz del Pueblo de Dios y nos van a seguir semana tras semana. Bueno, como siempre tenemos un programa bien interesante. Vamos a ver si realmente creemos o somos incrédulos. Jesús nos está mostrando esa faceta que muchas veces la podemos ver mágica, pero entonces Él precisamente nos dice, nosotros no debemos saber, sino que tenemos que tener fe. Es lo que nos pide, que tengamos fe en Él para poder creer, Pablo. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios que nos habla de ese tema en este segundo domingo, el inicio de la segunda semana de Pascua. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de nosotros, tus fieles. Derrama el poder de tu Espíritu para que abras nuestra mente y nos llenes de la sabiduría y de la visión espiritual para poder ver más allá de las cosas materiales. Aumenta nuestra fe y ayúdanos que a la luz de esta palabra que vamos a escuchar podamos orientar nuestra vida y corregir nuestra fe, fortalecerla y hacerla vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría. Cuando vieron a Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les contestó: si no veo la marca de sus clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de sus clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, el inicio de esta segunda semana de Pascua, después de haber celebrado la resurrección del Señor y la Semana Mayor, la Semana Santa, la semana pasada, por eso no tuvimos programa con ustedes, creo que es importante en el relato del Evangelio que acabamos de escuchar, que podamos resaltar algunos aspectos sobre este tiempo de Pascua que de una forma muy especial la Iglesia nos pide que reflexionemos sobre este acontecimiento extraordinario, sin duda, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que tenemos que aclarar es lo que significa la palabra resurrección. Muchas personas confunden la palabra resurrección con la palabra reencarnación. Hay una diferencia total. Un término es totalmente contrario al otro. ¿Por qué? Porque para resucitar hay que morir. Si uno no muere, no puede resucitar. Si la muerte implica la resurrección. Para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y también otro elemento importante es que en la resurrección de Jesucristo, además de que tiene que haber muerte, tiene que haber un cambio de vida. Es resucitar no para vivir la misma vida de antes, de la misma forma, sino una vida radicalmente distinta y nueva. Esas características son importantes para que nosotros entendamos lo que es la resurrección. Es la misma vida que vuelve no a la misma vida de antes, sino a una vida superior, a una vida nueva, a una vida llena de valores, que de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es una filosofía y una espiritualidad, sobre todo de las religiones hindúes y del mundo asiático, donde creen que la persona no muere, sino que simplemente se cambia de un cuerpo y adquiere otro, pero no hay realmente muerte, sino que hay un cambio de espacio físico, por así decirlo, que si usted se ha portado bien, bueno, encarna en un cuerpo mejor que el que tenía, pero si se ha portado mal, incluso puede reencarnar hasta en una cucaracha si se ha portado mal. Así que imagínense ustedes, si eso fuera así, la cantidad de cucarachas que tendríamos nosotros en un futuro cercano. Pero bueno, eso es para meditar, ¿no? Hay una diferencia. Segundo, vamos a ver en el relato del Evangelio de hoy cómo el cuerpo de Cristo cambia radicalmente. Dice el Evangelio, precisamente que tú has leído, Johnny, que ellos estaban cerrados por miedo a los judíos. Y ellos estaban con las puertas cerradas. Ahí no se dice que Jesucristo tocó, mire, yo soy Jesús, déjeme entrar. No, él simplemente se apareció dentro. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo resucitado tiene propiedades que puede pasar las paredes, que puede tener capacidades de trasladarse de un sitio a otro de forma simultánea, como parecen. Parece una cosa de ciencia ficción, pero eso es así, ¿no? ¿Verdad? Y hay otra cosa que es importante también respecto a este relato que deberíamos de comentar, que es la incredulidad, que no es más que la falta de fe. Si no hay fe, no se puede reconocer al resucitado. Y hay que tener fe en la resurrección, y eso le pasó a Tomás, que tenía que ver para creer, tenía que tocar, tenía que palpar. Y es muy interesante cómo lo vamos a ver a través de todos estos programas de Pascua, de que a Jesucristo no se le conocía ni por el físico, ni se conocía ni incluso por su voz, se reconocía por su gesto. Por eso es que la fe implica confianza en que Cristo vive. Y también otro pecado de incredulidad que cometió Jonás es que él no creyó en sus hermanos. Cuando sus hermanos le dicen, hemos visto al Señor, él dice, no, si yo no toco. Quiere decir que él tampoco creía. Era una partida increíble, no solamente Tomás, sino todos ellos. Ninguno creía en la resurrección, y por eso Jesucristo tuvo la necesidad de mostrarse ante ellos comiendo y dejándose tocar con las manos y los pies, pero eso ya él había superado esa situación. Lo hizo precisamente para fortalecer
la poca fe, la fe lánguida de los apóstoles y de los discípulos, que estoy seguro que tenían menos fe que usted y que yo, hermano, que me está escuchando por estos medios. Rosita. Wow, sí, este evangelio se las trae. Fíjate que mientras estaban leyendo, pude detectar que habían como 5 elementos interesantes aquí. Primero, la paz, ¿verdad? Se mencionó la paz. La presencia del Espíritu. Se habla también de la falta de fe, pero también se habla de una actitud y de la transformación del hombre. Transformación incluso del temor en amor. Me parece tan interesante porque en este proceso, primero que nada nos está diciendo que una de las características del hombre resucitado es que existe paz. Si no existe paz, no está resucitado. Tanto es así que lo repite en 2 ocasiones Jesús. La paz con ustedes. El resucitado trae paz. Trae paz en el hogar, trae paz en la familia, trae paz en el sitio donde se encuentra. Y se nota. Es una de las características de ese hombre nuevo. Que está lleno del Espíritu Santo. Es una condición que no inclusive se puede hasta palpar. Ese hombre nuevo, ese hombre resucitado, tiene una unción que todo el que lo ve sabe que ese es diferente. Y la gente cuando lo ve dice, bueno, ¿qué te pasa a ti? Si tú no eras así, porque tú estás de esa manera, hasta los ojos le brillan de la presencia del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque es un hombre renovado, un hombre con una pureza que solamente viene del Espíritu. Ese es el hombre resucitado, que solamente con su presencia ya sabemos que estamos ante un hombre diferente, que inspira confianza, porque es auténtico. Vamos a ver que es importante reconocer que para poder encontrarnos con ese hombre debemos tener fe, porque si no estamos llenos de la fe, aunque estemos en esa presencia, aunque estemos viendo a ese hombre ungido, no vamos a creer y no vamos a tener los ojos para ver esa realidad palpable, que inclusive hasta en el ser se puede sentir, en la parte humana se puede sentir la presencia del Espíritu. Cuando estamos ante una persona ungida, ante un hombre renovado, ante un hombre resucitado en el Espíritu. Hay 2 dimensiones de la resurrección. Comienza aquí hasta llegar a la plena. La primera es un hombre nuevo en el Espíritu. Entonces, pero es importante tener esa condición, tener fe, empezar a creer que eso es una realidad. Pero ¿qué pasa? Que entonces va a haber la otra condición, que va a transformar el temor en amor, porque es en el amor, inclusive en medio de las dificultades, en medio de lo más profundo, aunque esté en medio de la peor condición, se va llena de amor. Y esa es una de las cosas interesantes, porque es que el hombre resucitado, aunque haya pasado por 1000 cosas, va a sentir en lo más profundo un amor que se desborda, incapaz de ver lo malo, sino ver qué fue lo que hay detrás de esa situación que dañó el amor. Y por tener esos ojos de resucitado, entonces va más allá de una actitud que pueda tener una persona que haya cometido una falta, sino va más allá al rescate de esa persona, porque está lleno de amor. No puede sentir odio, no puede sentir rabia, porque está fortalecido en el Espíritu, y en el Espíritu no hay otra cosa sino deseo de ayudar, deseo de superarlo, de levantarlo. Amén. Y sobre todo, lo más importante, lo único que nos piden para poder vivir ese hombre resucitado en nosotros, para poder renovarnos, es una actitud necesaria, porque solo no podemos, es verdad, es el Espíritu Santo que hace esa realidad, el Espíritu que nos envía Jesús, que ya lo vamos a ver posterior a todo esto, pero esa actitud que debemos tener en medio de la dificultad, de poder decir sí, y solamente eso, y el resto lo hace el Señor. Por eso decía el Señor, dichosos aquellos que pueden creer sin ver. Amén.
Dichosos ustedes que han creído sin tener que ver como Tomás. ¿Qué nos dice Johnny? Oye, pero creer sin ver y amar a una persona o un ser sin realmente conocerlo es bien difícil. Porque no se trata de fe. Por eso es que tenemos que tener mucha fe. Pues se trata de ver, pero con los ojos del Espíritu. Exactamente, sí, pues nosotros tenemos una visión espiritual, lo que pasa es que la tenemos dormida y tenemos que buscar despertar esa visión espiritual, pero el Evangelio comienza con esto: al atardecer de ese mismo día, el primer día de la semana, al atardecer del primer día. ¿Cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana, señores, es el domingo, que nosotros comenzamos a trabajar el lunes otra cosa, y precisamente es el domingo, y eso fue al atardecer de ese domingo, y luego se le presentó 8 días después. ¿Cuándo se le presentó nuevamente? El próximo domingo. Y entonces seguidamente es cuando se sigue presentando, seguramente, porque dice que hay otro relato, se le presentó seguramente domingo tras domingo. Claro. Por eso que nosotros tenemos que encontrarnos al Señor domingo tras domingo. En la misa y en el culto, si usted es evangélico de otras religiones, hermano, ese encuentro como la comunidad de toda la semana. Bueno, de todas maneras, en otro programa vamos a seguir desarrollando eso, porque hay un problema grave en eso. Sí, entonces es la fe personal, que es muy buena, pero la fe en la comunidad. Amén. Bueno, entonces resulta que ellos estaban escondidos, estaban en un búnker, cerrado, por temor a los judíos. Aquí te lo dice, por temor a los judíos, o sea, no era por miedo a los delincuentes ni por miedo a los malandros, por miedo a ese grupo de personas que sabían que lo estaban persiguiendo. Y que le mataron a su maestro. Y entonces ellos llegaron y Jesús se presentó en medio de ellos, cuando dice por segunda vez, porque dice, la paz esté con ustedes. Y entonces me imagino que ellos quedaron con la boca abierta y la lengua afuera, porque estaban sorprendidos totalmente. Y entonces Jesús los ve y le dice nuevamente, la paz esté con ustedes. Y entonces fue cuando ellos se dieron cuenta. Y hubo un relato, uno de esos encuentros donde ellos lo vieron, creo que fue en este mismo, que le dijo, tengo hambre, ¿tendrán algo de comer? Y entonces le dice, bueno, por ahí lo que tenemos es un pescado. Entonces le dice, oye, démelo porque tengo hambre. Él en realidad no tenía hambre, sino que le estaba demostrando que había resucitado, que estaba ahí en ese momento para que ellos nuevamente volvieran a retomarse. Y entonces es bien interesante ver lo que tú dijiste, Pablo. Parece una película de ciencia ficción. Yo siempre le digo a la persona, esa película Viaje a las Estrellas, donde ellos tenían un aparatico, donde ellos lo pulsaban y aparecían en otro lado. Bueno, Dios es mejor, pero sin el aparatico, porque como tú lo dijiste, Pablo, puede estar aquí, allá y en todas partes a la vez sin necesidad de eso. Se puede transfigurar. Y entonces llega un momento que se le presentó la semana siguiente, los 8 días después, cuando se le presenta a Tomás, y le dice, oye, mete la mano aquí en las manos, mete la mano aquí en mi costado, para que verdaderamente te des cuenta de que soy yo. Pero Jesús sí le pudo poner la oreja al centurión cuando Pedro le quitó la espada, le colocó la oreja. No se pudo haber quitado los huecos de las manos, claro que se le pudo haber quitado, pero tenía que demostrarle precisamente que tenía los huecos de las manos, que tenía el hueco en el costado y que realmente el cuerpo era una cuestión transfigurada, que se lo estaba mostrando a ellos, pero que en realidad a Jesucristo transfigurado no le hacía falta. Por eso que Rosamira ya hablaba sobre el Espíritu Santo, y precisamente toda la Pascua es un acontecimiento de gozo, de alegría, porque Jesucristo vive entre nosotros y ya no está muerto, está vivo, esperando el gran acontecimiento de Pentecostés. Precisamente hay una gran diferencia entre este grupo de incrédulos, de gente atemorizada, de gente que dudaba, que tenía que meter el dedo y una pila de cosas, a esa comunidad una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y precisamente en la primera lectura de mañana, de este domingo, en todas las iglesias del mundo está ese tremendo testimonio de la comunidad ideal, de llegar a vivir de una forma tal de que todos eran uno, que ponían las propiedades unidos y nadie llamaba propio. Oye, para lograr esa comunión de perfección tan grande, tiene que haber una gran fe, una gran confianza entre ellos. Por eso es que la iglesia también en este tiempo de Pascua debe recuperar la fe y la confianza en Cristo resucitado, pero también entre nosotros los hermanos. Y eso es un reto que nosotros tenemos que tener. Y estoy hablando no a la iglesia católica solamente, a todas las iglesias y a todos los grupos de cristianos, porque donde 2 o 3 se reúnen en nombre de Cristo es para amarse y para confiar. La confianza y el respeto mutuo es ingrediente básico para que haya
ese clima de hermandad para que seamos la iglesia de Cristo, tenemos también que confiar los unos a los otros. Por eso lo peor que puede haber en la iglesia es la desconfianza, porque eso trae división y eso trae el que Jesucristo no va a estar con nosotros. Más allá de confianza es lo que pide fe. Fíjate que hay otra cosa. Porque fe y confianza es la misma cosa. Sí, bueno, ok. Dice como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Precisamente como lo está enviando, como el Padre envió a Jesús, así le está diciendo Jesús que lo voy a enviar a ustedes. Luego le sopló en ellos el espíritu de vida y le dijo: a quien ustedes le perdonen los pecados serán perdonados, a los que no se los perdonen no serán perdonados, se les serán retenidos. Entonces esto es bien interesante, porque lo mismo que estaba haciendo Jesús cuando sopló en ellos el espíritu, ellos salieron nuevamente al pueblo de Jerusalén a hacer milagros tan iguales, mayores que los que precisamente Jesucristo estaba haciendo. Y cuenta también la Biblia de que ellos también podían estar en un sitio, Pablo, bien interesante, como Felipe, podían estar en un sitio en un momento y luego, después que cumplían esa misión en ese sitio, podían estar en otro sitio al momento. Por eso es que yo le digo, y si lo decimos nosotros precisamente aquí en el programa, que tenemos que tener fe. Lo que pasa es que cuando nosotros no creemos, nuestros paradigmas, tenemos esas paredes que no nos dejan pensar un poco más allá. A Dios no lo podemos retener ni siquiera en nuestro templo, en la Iglesia de la Resurrección, claro. Ni en ningún templo, es un artificio totalmente. Dios puede estar aquí y puede estar en otra parte a la vez. Igualmente, los apóstoles, cuando recibieron ese soplo, también podían estar en un sitio y luego en otro sitio. Luego ellos también entregaron su vida porque precisamente los envió como el Padre los envió, y así como los envió, todo tenía que suceder porque se tiene que cumplir toda esa profecía, Pablo. Bueno, de todas maneras vamos a seguir reflexionando en la segunda parte de nuestro programa sobre este acontecimiento de la resurrección. El padre Numa Molina nos mandó un escrito, amigo de este programa, para hablar precisamente sobre la conciencia y los valores. Creo que es muy importante en este momento de que en Venezuela y en América Latina se está celebrando allá en Panamá una cumbre. Estamos llamando a la conciencia histórica de un 11 y un 13 de abril del 2002, cuando un pueblo despertó de un golpe de Estado. De eso vamos a hablar y de otras muchas cosas en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Rescatando la Iglesia de Cristo. Vamos a oír de nuevo una canción que ya hemos hecho en otros programas para entender lo que significa esa iglesia que confía, esa iglesia que cree, para que el Espíritu Santo se manifieste en ella. Enseguida estamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy.